Desde muy chico me han leído un relato de la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 8, sobre la parábola de la moneda perdida. Una parábola, pero que tiene una enseñanza detrás. Habla de un acontecimiento, un ejemplo, parábola es un ejemplo, que dio Jesús y que la comprendía, pero en la medida que fui estudiando cada vez más y temas que tienen que ver con la cultura bíblica o con el mundo bíblico, he sido enriquecido con esto y me ha hecho muy bien comprender algunos aspectos para poder explicarlo un poco más con fundamento. Es muy importante cuando nosotros hablamos acerca de acontecimientos en la vida de Jesús, conocer un poco de la cultura en los tiempos del Señor Jesucristo, la cultura bíblica. De hecho, es una de las materias que nosotros tenemos en nuestro Instituto Bíblico, Cultura Bíblica, dos materias, pero no me refiero a esto, sino que me refiero a la importancia de conocer el contexto histórico, social de esos tiempos. Dice así el relato de la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 8, son 3 versículos solamente. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, una moneda, una pequeña moneda, si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando era niño pensaba así, tanto lío por haber perdido una moneda. Pero pasado el tiempo, al investigar, pude comprender que tiene un significado muy, muy importante. Primero, debemos entender que toda mujer recibía un regalo, que muchas veces eran monedas, que las tenía que atesorar, guardar, por si su esposo fallecía, era muerto en guerra, o fallecía de alguna enfermedad de joven, para poder ayudar a criar sus hijos, porque quedaba desamparada. Hay más de esto que bueno, pero no desamparada del todo, pero sí había un desamparo, y eso lo tenía que tener guardado. Eso ya nos indica que no era perder una moneda como la podemos perder cualquiera de nosotros. Una moneda se pierde y generalmente una moneda es lo de menor valor en cualquier país. Generalmente los billetes tienen mayor valor que las monedas. Estas eran monedas de un material precioso. Y cada mujer, digamos, dentro de las que recibían esto, que deseaba hacerlo, podía ponerlas en alguna fiesta en un pañuelo que se ponían, colocadas como engarzadas, como adorno. Lo llevaban como adorno, como una joya, y se lucían. Era lo que se acostumbraba. Y esta mujer tenía 10 de esas monedas. Evidentemente no era una mujer rica, y estaba muy preocupada. Tenemos que comprender un poco cómo eran las lámparas. Las lámparas no era una luz de LED, ni una luz halógena, ni siquiera un farol. Eran lámparas pequeñas con apenas una pequeñita llama, más pequeña que quizás que la llama de un fósforo hoy día,
que estaban en unas vasijas con aceite, apenitas, alumbraban en la penumbra. ¿Me van siguiendo? Entonces, tenemos un poco cómo usaban las mujeres esas monedas que eran de gran valor económico, porque eran de materiales preciosos, cómo las usaban en ciertas ocasiones, pero debían cuidarlas, las usaban a manera de joya para ocasiones especiales. También hemos visto cómo era una lámpara. También habla de una casa, cómo eran las casas en el tiempo de Jesús. Había distintos tipos de casas, como pasa hoy en todos los países. Pero lo común eran casas que tendrían 3,5 metros, 4 de ancho, un rectángulo, con paredes generalmente de adobe o de piedra, con techo plano, con tirantes de tronco de árbol, sobre el cual se ponía paja y sobre el cual se ponía tierra. De ahí el relato que encontramos en la palabra de Dios, que bajaron a un enfermo por el techo, o sea, corrieron la paja, sacaron la tierra, bajaron al enfermo en una de esas casas donde Jesús estaba para que fuera esa persona libre y hacerse el milagro. La casa entonces era, decíamos, rectangular, de paredes muy anchas, con una ventana muy pequeña en la parte alta, que al ser pequeña la luz entraba en determinado momento del día y por el espesor de la pared no podía penetrar lo suficiente para iluminar. La casa, sus pisos eran de tierra apisonada y sobre ellas se ponían mantos o se ponían pieles. Estaba toda con pieles apoyadas o mantos. Estamos hablando de las casas de las personas de escasos recursos. Estamos hablando de esas casas en aquellos tiempos. Entonces, esas casas eran un rectángulo, en uno de los lados más pequeños tenían una gran puerta que permanecía abierta todo el día por donde entraba la luz. Cuando caía el sol, se cerraba la puerta por seguridad, quedaba apenas un lugar para poder mirar, se ponían trabas por dentro, y estaba la familia dentro de ese pequeño recinto. Y dice el relato que qué mujer que tiene 10 dracmas, pocas, si pierde una dracma no enciende la lámpara, evidentemente era oscuro ya, necesitaba la lámpara, y barre la casa. ¿Te imaginas barrer una casa pequeña con las cosas que tengan ahí? Totalmente, para juntar todo en un sector y poder iluminar con esa lámpara bien, a ver si estaba esa moneda pequeña ahí. ¿Te imaginas? ¿Qué problema? Levantar todas las pieles, levantar todos los mantos, levantar todo. Y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Por qué tanta alegría? Porque además de perder eso tan valioso económicamente y como sustento para un posible riesgo a manera de un seguro para el futuro, su marido le iba a reprochar muy severamente por haber sido descuidada y negligente, por perder eso tan valioso, por ese descuido. ¿Se imaginan lo que podía pasar en un matrimonio? Discusiones, problemas. Y esta mujer llamó a sus amigas y vecinas que entendían lo que ella había vivido, la angustia que tuvo esa mujer. Porque quizás les pasó lo mismo,
O pensaron, si me pasara lo mismo, yo estaría haciendo lo mismo que esta mujer. Diciéndole ella a estas amigas y vecinas, gócense conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. He encontrado eso valioso que se me había perdido. Y acá viene una aplicación que dio Jesús a sus discípulos. Digo, así os digo, que hay gran gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así les digo, como en la casa de esa mujer hubo gozo, en la casa de sus vecinas hubo gozo y de sus amigas hubo gozo porque algo que se le había perdido fue encontrado. De la misma manera, hay gozo en los cielos, en la presencia de Dios, porque uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, estábamos perdidos, descarriados, viviendo como mejor nos parecía, y fuimos encontrados por Cristo. Y le dijimos, sí, Señor, quiero ir contigo. O sea, Dios nos está buscando, Dios nos llama. Y en algún momento nosotros tenemos que decirle, acá estoy, Señor. Creo que sos el Hijo de Dios, que viniste por mí a rescatarme, a darme una nueva vida, a perdonar mis pecados. Y cuando se produce esa declaración personal, cuando hiciste esa declaración personal o cuando los que están escuchando la hagan, dice la Biblia que como hubo fiesta en esa casa por esa moneda tan valiosa y tan importante, perdida, así hay fiesta en los cielos, delante de Dios. Y acá expresa, dice así, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Y por supuesto está Dios. Por un pecador que se arrepiente. Por una persona que se equivocó y se alejó de Dios y se arrepintió y volvió a los caminos de Dios. Hay gozo en los cielos. Delante de los ángeles. Delante de Dios también. Porque esa persona se arrepintió. Ese es el amor de Dios. Él se pone contento porque yo me arrepentí. Él se puso contento porque vos te arrepentiste. Él se pondrá contento y sus ángeles también cuando vos te arrepientas de tus pecados. Con dolor le digas, Señor, perdóname, socórreme, ayúdame. Acepto a Jesús como tu Hijo, tu Señor, mi Señor y Salvador. ¿Entendés? Este ejemplo, para poder comprenderlo más cabalmente necesitamos conocer estos datos, ¿verdad? Bueno, te animo a que si algo en tu vida se ha perdido, que vuelvas a Cristo. Si todavía no fuiste a Cristo, que le digas, Señor, te acepto, creo en vos, pongo mi vida en tus manos. De Dios. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a un mail que te voy a dar, que es reddevidacc@gmail.com. reddevidacc@gmail.com. Podés visitarnos en nuestra página web www.reddevidacc.com. Y bueno, si querés comunicarte al mail y nos pondremos en contacto. Queremos serte de bendición. Mi nombre es Rubén Rodríguez, soy pastor de la Red de Vida y te saludo con un fuerte abrazo en el nombre de Jesucristo.